Estados Unidos está acusando a Rusia de utilizar armas químicas en Ucrania. Específicamente, hablamos de un agente asfixiante llamado cloropicrina, una sustancia prohibida. ¿De qué tipo es exactamente? Es el tipo que causa irritación en ojos, pulmones y piel y también provoca náuseas y vómitos en los soldados afectados, y esto facilitaría la captura de fortificaciones por parte de las fuerzas atacantes. Pero ¿por qué esta acusación ahora? ¿Qué hay de cierto? ¿Por qué las tensiones están ahora escalando con estas implicaciones globales? ¿Qué es lo que está buscando realmente Washington con estas sanciones? ¿Son basadas en pruebas? Estas acusaciones ahora han provocado precisamente sanciones. Y la pregunta que hoy tenemos que hacernos, por cierto, que es parte de la encuesta del día, los invitamos a votar en ella en YouTube. ¿Las acusaciones de Estados Unidos hacia Rusia de armas químicas son verdaderas o son estrategias políticas? Voten por las opciones. La opción A definitivamente es verdadera, la opción B son estrategias políticas o la opción C necesitaríamos más información. Y de eso precisamente vamos a hablar, de la información necesaria, porque ahora vemos cómo Ucrania necesita controlar el avance ruso y mantener la presión internacional. ¿Puede Rusia simplemente ignorar estas acusaciones? ¿Son ciertas? ¿Son falsas? La respuesta, por supuesto, está en la realidad, que casi siempre es más complicada y que nos revela precisamente siempre varios matices que hay alrededor de esto. Pero vamos directo al grano. Recientemente, la administración estadounidense se ha intensificado en el juego de ajedrez geopolítico, acusando a Rusia de usar precisamente estas armas químicas en Ucrania. Y no se ha detenido solamente con eso. Han lanzado ahora, como dicen que tienen pruebas del uso de armas químicas, la respuesta es una red de nuevas sanciones que, fíjense, no solamente apuntan a Rusia, sino que esta vez son sanciones que alcanzan a empresas chinas, eslovacas, turcas y, por supuesto, de Bélgica también. Estas no son simples acusaciones lanzadas al aire, son ya acusaciones con un peso y con consecuencias diseñadas para cerrar, dicen, cualquier brecha que le permita a Rusia fortalecer su programa de armas químicas. ¿Qué significa esto que estamos viendo aquí? Porque estamos ahora observando a Washington sancionar no solamente a sus adversarios tradicionales, ahora también estarían sancionando a empresas dentro de sus propios socios y aliados como Turquía, que es miembro de la OTAN. ¿Por qué? Bueno, aquí es, por supuesto, donde las cosas empiezan a tomar un matiz bastante diferente. Turquía, como ustedes saben, es un miembro prominente de la OTAN, es parte del eje de Washington, pero también mantiene relaciones con Rusia. Y esto le ha disgustado mucho a la administración de Biden, especialmente cuando hablamos en términos de comercio y defensa. Incluir a estas empresas de un socio de Washington, como de Turquía, en la lista de sanciones nos está mostrando un mensaje claro de Estados Unidos. ¿Cuál es el mensaje que nos dan los medios de comunicación? El mensaje de los medios tradicionales de comunicación es: Washington no tolerará ninguna colaboración que pueda percibirse como un apoyo al programa de armas químicas rusas, independientemente de las alianzas políticas. Pero esta historia tiene dos caras, como cualquier moneda, y vamos a hablar de la otra. Estas sanciones ahora están apuntando, por supuesto, alrededor de 300 entidades, incluyendo personas y compañías que, según Estados Unidos, estarían supuestamente vinculadas al programa de armamentos químicos que tiene Rusia, incluyendo, por supuesto, fabricante de componentes hasta intermediarios que ayudan a Rusia a evadir las sanciones previamente impuestas por Washington. ¿Cuál es el efecto que se está buscando? Supuestamente cercar a Rusia para que no continúe usando armas químicas en el campo de batalla. Ese es el discurso público, y que supuestamente se está apuntando a las redes de apoyo, y que con esto la administración de Biden buscaría estrangular los esfuerzos de Rusia por mantener un flujo constante de suministros para su maquinaria de guerra. Pero hablemos de China y las otras sanciones involucradas, porque la inclusión de empresas chinas en esta lista de sanciones es muy importante y coincide mucho con el rechazo de la última visita de Blinken. Pareciera más como una excusa para una represalia en contra de sus enemigos y también para apretar a muchos de sus aliados que se quieren salir del huacal.
China ha sido tradicionalmente, como ustedes saben, un aliado estratégico de Rusia, pero también no le fue muy bien a Blinken en su última visita la semana pasada. Y estas sanciones están poniendo precisamente en una posición muy delicada a Beijing, que está buscando la manera de balancear su relación con Rusia y, por supuesto, su interacción económica global, que está muy, pero muy enlazada con la de Estados Unidos. Hablábamos precisamente la semana pasada de cómo el gigante asiático tiene muchísimas inversiones precisamente en bonos del Tesoro estadounidense y también, por cierto, tiene muchas inversiones en Europa. Y si hablamos de Eslovaquia y de Bélgica, pues la situación también es muy complicada. Son socios de la OTAN, son socios de Washington. Eslovaquia, por ejemplo, estos países están albergando empresas que dice la administración de Biden están enfrentando sanciones y se encuentran ya en una posición muy difícil de tener que elegir bandos. También esto pasa en la Unión Europea. Por supuesto que va a haber consecuencias económicas y diplomáticas que están lacerando a la economía europea de los propios socios de Washington. ¿Cuál es la narrativa entonces que hay aquí? Estados Unidos sancionando a sus propios amigos. No hablemos de China, no hablemos de Rusia o de Turquía. Hablemos, por ejemplo, de Eslovaquia. Y sí, ¿por qué no? A Turquía, que es miembro de la OTAN. Lo que nos dicen es cualquier cooperación con el gobierno ruso será castigada. Ah, pero miren qué curioso. Parece que hay una excepción muy grande cuando se trata de ciertas acciones que involucran a grandes compañías estadounidenses de la misma administración de Biden. Entonces Biden se hace como que no se da cuenta. ¿Cómo se alinea esto con las sanciones que él mismo impone? Tomemos como ejemplo, por supuesto, de lo que hablábamos precisamente ayer, del caso de conocidas empresas como Texas Instrument Advanced o Micro Devices y Cypress, que es precisamente una empresa de semiconductores. Estas empresas, como decíamos ayer, están en Estados Unidos y son gigantes de la tecnología, líderes en producción de productos semielectrónicos, microelectrónicos, componentes que de alguna u otra forma siempre encuentran su camino para convertirse en aplicaciones militares rusas. Los misiles Kinzhal y los misiles Iskander-M de los que hablábamos ayer se fabrican con componentes estadounidenses de empresas estadounidenses, incluyendo, por supuesto, sistemas como estos misiles Iskander con los que ayer Rusia atacó Odessa. Son cruciales para la estrategia defensiva y ofensiva de Rusia. ¿No es paradójico que mientras por un lado Washington dice que se descubrió el uso de armas químicas y producto de esto ahora anuncia un paquete de nuevas sanciones a China, Turquía, Eslovaquia y a sus propios amigos de la OTAN, mientras Biden se hace como que le dio Alzheimer cuando se trata de darse cuenta de que compañías estadounidenses son las que ayudan a fabricar, por ejemplo, misiles Kinzhal o Iskander? Y se les permite que se utilice esa tecnología y que fluya de alguna manera hacia otros países y ahí las sanciones no importan. Y ahí no termina esta historia, porque más allá de esta microelectrónica, hay otro recurso crítico que une estos dos gigantes geopolíticos, el uranio. Estados Unidos compra cantidades importantísimas de uranio a Rusia. Es un componente esencial para su industria energética nuclear, porque Washington no tiene el suficiente uranio. Y aunque Estados Unidos tiene, sí, ciertas reservas de uranio y otras fuentes globales, Rusia sigue siendo, como ya hemos hablado en esta mesa, uno de los principales proveedores de uranio en el mundo. Y este es un punto crítico porque mientras se están aplicando estas sanciones en este escenario, con la otra mano del doble rasero se mantiene una relación comercial del mismo Washington para lo que sí le conviene y le interesa, que es su industria energética estadounidense. Entonces, regresando al terreno del campo de batalla, en donde, por cierto, la situación es bastante desesperada y continua para las fuerzas ucranianas, porque las tropas rusas están avanzando a un ritmo alarmante para Kiev. Tomaron la ciudad de Chasiv Yar, en el punto de mira ya está ahí otro avance de las tropas rusas, con una localización muy estratégica en el este de Ucrania, cerca de Bakhmut. Hay muchos informes que hoy sugieren precisamente esta mañana que Rusia podría estar planeando que la ciudad sea suya antes del día 9 de mayo. Imagínense, antes del día de la victoria en Rusia. Una fecha que es muy poderosa para la historia rusa porque celebran su victoria sobre la Alemania en la Segunda Guerra Mundial.
Y luego, pues, Odessa, que es un puerto crucial en el Mar Negro, ha sido atacado repetidamente esta semana. Ayer hablábamos también de eso, y son ataques que no solamente están buscando desestabilizar, sino enviar un mensaje muy claro. Rusia está avanzando en puntos estratégicos de Ucrania, no solamente para ganar terreno, sino para erosionar la resistencia y la moral, no solamente de Ucrania, también de la OTAN. Y los ucranianos, por su parte, hoy están en una situación muy difícil porque esta resistencia militar del occidente ha sido muy irregular. Y esto ha afectado, por supuesto, el campo de batalla en todo este tiempo en el que vimos cómo el Congreso de Estados Unidos titubeó en mandar más ayuda a Ucrania. Esta ayuda que ya se aprobó sigue sin llegar. Ustedes saben que el primer cargamento que fue enviado fue destruido ya por varias vías el fin de semana. Y ahora se esperan nuevos envíos de armas, pero la pregunta sigue siendo si llegarán a tiempo y llegarán completos. Y si funcionarán. Si serán suficientes para cambiar el curso de la guerra que ya ha causado demasiadas pérdidas y desplazamientos. Y pues este es el panorama actual en Ucrania, en un escenario muy constante de ataques, de acusaciones, de maniobras políticas, de dimes y diretes en el escenario internacional, en donde la nueva acusación del día es el uso de armas químicas y la respuesta son sanciones. Sanciones, pero al estilo de que se haga la voluntad en los bueyes de mi compadre. Sanciones a las empresas turcas, a las empresas chinas, eslovacas, lo mismo aliados de la OTAN que a enemigos de Washington, pero sin fijarse en las empresas estadounidenses. No, claro, porque pues siempre hay que señalar a los demás, no a los nuestros. Y curiosamente, ¿no? Llegan estas acusaciones o estos señalamientos, como ustedes los quieran ver, y no hay pruebas. Y yo siempre digo, para donde sea, aplíquese para todo. Cuando uno acusa, uno tiene que demostrar dónde están las pruebas. Porque si recapitulamos un poquito y retrocedemos en la historia, estas acusaciones ya se han hecho contra otros países y que creen que resultó que era mentira, que no había armas de destrucción químicas, que no tenían nada de lo que aseguraron tener. Pero sí tenían petróleo, sí tenían recursos naturales y sí tenían otras cosas. Pocas armas de destrucción, pocas armas químicas letales se conocen. La más conocida, el agente naranja. ¿Y quién lo tiene y quién lo usa? ¿Y quién lo usó? Las secuelas aún siguen hasta el día de hoy. El agente naranja lo utilizó Estados Unidos. Entonces, es la hipocresía. Pero ok, entiendo que dices, es que yo ya cometí... Eso ya pasó, ya. Claro. Me arrepentí. Sí, quiero lavar mis pecados, yo ya sé lo malo que pasa eso en la humanidad y quiero resarcir el mal que he hecho. Entonces, no quiero que nadie más lo utilice. Pero si yo digo que tú tienes armas de destrucción químicas y todo ese tipo de cosas, tengo que mostrar pruebas. Claro. Ahora, decía un amigo, y es muy cierto, se me fue tu comentario, amigo, perdón, lo leí, se me fue tu nombre, que decía, si esto es verdad, ¿por qué la Unión Europea y Estados Unidos no ha prohibido que se compren granos que vienen de Ucrania? Claro. ¿Por qué se siguen consumiendo granos en Estados Unidos y en el mundo? Si realmente lo están haciendo y están contaminando, ¿dónde están las prohibiciones? Que se supone que Europa tiene unas prohibiciones mucho más estrictas, unos reglamentos en alimentación mucho más estrictos que Estados Unidos y que esta parte, o sea, que el continente americano. Porque en Europa hay muchos químicos que están prohibidos en los alimentos que la FDA los permite en este lado del charco. Entonces, si esto es cierto, ¿por qué Europa no ha dejado de consumir los granos? Alba, pero ya cuando ves que Washington saca esta acusación, Rusia está usando armas químicas y los responsables son, y lo sanciona, e incluye a miembros de la OTAN, aliados occidentales como Eslovaquia y Turquía, pues entonces sí. Es como si decir, Rusia está avanzando y los responsables son mis propios aliados de la OTAN indirectamente. Ya se había tardado en señalar a Turquía, porque Erdogan ha mantenido buenas relaciones con Rusia. Pero pues Eslovaquia ha estado reticente a dar más ayuda militar y económica a Ucrania. Exacto, porque miren, dicen, no, que Rusia es una dictadura, que no sé qué. No voy a discutir eso. Tampoco. Hay muchísimas otras en el mundo, pero como les digo, el doble discurso. Putin es un dictador. Ok, vamos a decir que sí. Eso lo tendrá que decidir su población. Y si medimos con la misma vara, Turquía, Erdogan tiene también muchísimos años en el cargo. Tengo 2 amigos turcos que están aquí en Canadá,
que por empezar movimientos políticos para que hubiera elecciones en Turquía y declinar a Erdogan, tuvieron que salir huyendo porque sus vidas corrían peligro. Pero como Erdogan es parte de la OTAN y Erdogan tiene muchas cosas, ahí sí no se dice que es una dictadura y cumple con los requisitos con los que señalan a muchas otras naciones. Pero la conclusión parece indicar a que se le están saliendo del huacal a Washington sus propios aliados. Por lo menos aquí en esta bola está Eslovaquia y Turquía. Ahora, ¿tú crees, Alba, que estos dos aliados de Washington, después de que los sancionaron, digan, no, ya me voy a portar bien, papá, discúlpame? Yo no creo. No. Yo no creo, ¿eh? Como dice nuestro amigo Ariel Friedman, ¿cuántos años duró Angela Merkel? Exacto. Pero, de nueva cuenta, amigos, vean el doble discurso. Era amiga, era aliada, era socia. Entonces, si tú estás del lado de la foto, tú no eres un dictador. En tu país no se violan los derechos humanos. Ahí no pasa nada. Eres de los buenos. Pero si te sales tantito de la foto, entonces ya caes en el lado de los dictadores, de los represores, de las cosas más malas del mundo, de los comunistas. Sí. Vamos a ver qué dicen nuestros amigos que nos están viendo en este momento desde Caracas. Recuerden que nosotros siempre les avisamos cuando tenemos esta sección de sus comentarios aquí en vivo de lo que vamos a hablar para que ustedes vean cuál es el punto medular de la controversia y envíen sus opiniones por Telegram para que pueda esta ser la voz de todos y que sea el podcast de todos. Vamos a irnos hasta Caracas. ¿Qué tal, family mexicana? Mis hermanos mexicanos, no familia, mis hermanos mexicanos de aquí de Venezuela, Falcón. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Ya el gobierno de los Estados Unidos, Occidente, uno no le cree a ellos absolutamente nada. Nada, son muy asquerosos. Su política ya no tiene fundamento. No. Realmente no, son muy asquerosos a la hora de hacer política. Fíjate, mantienen una economía con Rusia y a la vez ese tipo de acusaciones tan fuertes que lanzan para desprestigiar una Rusia que está dando la batalla moral ahorita en todos los aspectos. No se le cree nada a esos gringos, no, al gobierno, porque su pueblo gringo está sufriendo también. Saludos. Pues sí estamos sufriendo productos de las sanciones. Eso que ni que. Mira, dice nuestro bambino. Son prosurdos. Tiemblen el mal del mundo. Sí. Pero ¿por qué sería ese, Alba? Yo conozco, déjame decirte algo, conozco muchos gobiernos zurdos, hijos de... que tienen unas economías mejores de muchos que se dicen de ultraderechas neosuperliberales, que no tienen una devaluación ni una inflación de 3 ceros. Ejemplos, México. México es zurdo, es de izquierda. ¿Y saben cómo le dicen al superpeso? Bueno, así. Al peso mexicano le dicen superpeso. ¿Por qué? Porque un gobierno zurdo tiene la mejor moneda del mundo en estos momentos en términos de crecimiento de países emergentes. Entonces, cuidado con esos estereotipos que no tienen fundamento, pero sí un estereotipo muy hecho. No tienen fundamento, pero sí tienen mucha... carga de Milei, ¿no? Mucha... pues no carga. Mucha falta de... información. Sí. Porque sí, o sea, hay tendencias. Ahí está la tendencia de izquierda, está la tendencia de derecha, está la tendencia de ultraderecha. Lo malo no son las tendencias, son las políticas que adoptan los políticos, valga la redundancia, que se sientan en la silla. Entonces, preocúpate por las posturas que toman los políticos al sentarse en la silla, no si son de izquierda o si son de derecha. Lo que nos tiene que interesar son los resultados. Al final del día, si tú tienes un gobierno de izquierda y te da resultados, qué bueno. Bienvenido sea. Cada quien. Es como las familias, Alba. Claro. Cada quien su rollo como los hace feliz. Mira, la inflación anual de México es de 4.42%. ¿Ok? La de Argentina, amigo, supongo que nos ves de la Argentina,
es de 254%. Si a Milei le funciona esto, pues qué bueno. Qué bueno, y quiere decir que funcionó en la Argentina. Claro. ¿Quiere decir que va a funcionar en todo el mundo? No, porque cada país tiene su propia realidad. A nosotros nos funcionó esto, tenemos 4.42% de inflación. Nos ha funcionado, déjanos ser. ¿Por qué venderle al mundo una sola forma? Exacto. Y entonces le vamos a llevar la democracia occidental a punta de bala a todos. Pues en eso estamos ya. Eso es precisamente lo que nos trajo aquí, Alba. Exacto, o sea, hay que aprender algo. Por eso siempre digo, hay que leer la historia. Probablemente lo que le está funcionando a México no le funciona a la Argentina. Y lo que le está funcionando a la Argentina no le funciona a México. Por eso siempre se dice, para cada enfermo se necesita una prescripción médica. Claro. Cada enfermo es distinto. Entonces, no podemos agarrar la misma vara y decir todos tienen que estar en este nivel, porque no todas las economías son iguales, no todos los políticos y todos los países son iguales. Entonces no podemos poner una medida. Si estás aquí, eres de los buenos; si sobresales, eres de los malos; y si te quedes abajo, pues tal vez si tienes algo te puedo ayudar. Porque entonces nos vamos a quedar en un análisis de la ignorancia muy subjetiva. Exacto. De son prosurdos, el mal del mundo se acabó. Entonces, ¿es blanco o es negro? ¿No? Uh-huh. Y así de fácil. Pero vamos a ver qué dice nuestro muy querido amigo desde Uruguay, que nos manda mucho sus opiniones también. Gustavo de acá de Uruguay. No, tienen razón. Doble rasero. Los yanquis son así, se creen los unos del mundo. Pero como está en la historia y la Biblia, ya se les termina. Ya desaparecen y se dejan de joder. Nuestro amigo nos manda unas opiniones muy bacanas, dirían nuestros amigos de Colombia. Vamos a ver qué nos dicen desde México. Pues yo pienso que Estados Unidos, con la deuda que tiene con China, ya está cayendo, está quebrando y quieren, junto con Europa, robarle a Rusia su petróleo, acabar con Rusia, adueñarse de su petróleo, porque con China no pueden. A China lo dejaron crecer muchísimo, entonces ahora van por el petróleo de Rusia y también quieren el petróleo de Irán, pero pues no se van a dejar los otros países. Es posible que pueda haber una guerra mundial. Pues de hecho. Sí, bueno, de hecho cuando dice de los recursos naturales de Rusia, si recuerdan, cuando salió la nota de que los republicanos le estaban pidiendo a Biden que sí, que se le diera el dinero a Ucrania, pero que se le diera como un préstamo. Entonces salió un diplomático ucraniano y dijo que se sentía muy ofendido, que porque las armas, que ellos habían depuesto las armas nucleares, que tenían un acuerdo, pero se les olvidó el acuerdo en donde supuestamente pues Estados Unidos tenía que cuidar a Ucrania. Y también ese diplomático dijo que Estados Unidos sabía que cuando ellos ganaran la guerra les iban a pagar con pieles, piedras preciosas, con gas y con petróleo ruso. O sea, Ucrania ya estaba haciendo negocio con los recursos naturales que posee Rusia. Y cuando digo estaba haciendo negocios, que estaba prometiendo a sus aliados, o sea, tú mándame todo porque cuando ganemos la guerra, o más que ellos le dijeran, los otros ya estaban repartiéndose el botín, cuando ganemos la guerra tú te vas a quedar con estas refinerías, tú te vas a quedar con estas minas, tú te vas a quedar con esto. O sea, el botín de guerra ya está repartido. Sí, en Ucrania ya esa piñata ya no tiene dulces. Sí, no, eso ya todo. Para Ucrania, ¿qué le quedó? Que le mandaran les mandaran las armas. A ellos, ¿qué les queda? La destrucción y todas las vidas inocentes perdidas. ¿Quiénes se van a hacer los ganones? Todos los países que le están invirtiendo esa guerra. BlackRock, ExxonMobil, Chevron, los de siempre. Vamos a ver la opinión de nuestros amigos en el chat. Hay muchas formas de participar en nuestro podcast y en todas nos ayudan. Si comentan, si votan en la encuesta, si nos mandan su audio, nos ayudan a que este sea el podcast de todos y que sea la opinión de todos la que cuente aquí. ¿Las acusaciones de Estados Unidos contra Rusia de armas químicas son verdaderas o son una estrategia política? Bueno, pues ahí están los resultados. El 66% de quienes nos están viendo piensan que es una estrategia política.
El 20% piensa que hay que tener pruebas, más información, Alba. Y Claro. el 12% piensa que son definitivamente verdaderas. Pues muy interesante porque motivo de esto ya se desataron, Alba, una serie de nuevas sanciones que lo de menos son para Rusia. Rusia ya tiene todas las del mundo. Ahora Claro. son para los aliados de la OTAN. O sea, entre otros, China, claro, pues ya, Ay, China ya, ¿qué bueno, le puede China. sorprender? China ya tiene doctorado en sanciones. Él más va a dar webinars Va a dar online webinars. cómo sobrevivir a las sanciones. Sanciones, ¿no? En 3 simples pasos. Parece que Europa se está rebelando en la guerra. Y la OTAN ahora tiene que enfrentarse cada día al reto más grande que ha tenido: las divisiones en sus propias filas en torno a los apoyos a los conflictos bélicos. Hace precisamente unas horas, el viceprimer ministro de Italia, hablamos de Matteo Salvini, dijo: ni un solo soldado italiano morirá en nombre de Macron. ¿Cuánto está dispuesto Europa a involucrarse en la guerra en Ucrania? La pregunta es si es posible que esta declaración de Salvini esté marcando un verdadero punto de inflexión en la política europea, que hoy parece más una división muy clara en la OTAN. ¿Qué está en juego precisamente para la Alianza de Occidente si crece cada día más esta discordia entre sus miembros en algo tan básico como la guerra en Ucrania? ¿Y cómo podría responder Rusia a esta tensión? Pues recientemente Emmanuel Macron, el presidente de Francia, lanzó una declaración que ha agitado el panorama político no nada más en Italia, en toda la Unión Europea. ¿Qué fue lo que dijo Macron? Dijo que no se debe descartar a priori el envío de tropas occidentales a Ucrania en el caso de que las fuerzas rusas lograran ganar y Kiev solicite oficialmente apoyo. ¿Qué significa esto realmente? Porque es un comentario en donde, pues es una trampa, Alba. O sea, no hay manera de que ganes. Si ganas, me meto. O Sí. sea, pero ¿qué les falta para meterse? Ya están metidos hasta la cocina. Pues yo creo que ya lo único que les falta es hacerlo público. O sea, decir, sí, estoy ahí. Aunque todos sabemos que están ahí. Que ya están. Y que muchos- no van ganando. Exacto. O sea, muchas de las maniobras que se le han atribuido a Ucrania, como los ataques al puente de Crimea, muchos otros atentados, si los quieren llamar así, o ataques, porque como están en guerra, pues son ataques mutuos, han sido orquestados y dirigidos por ellos. Ucrania no tenía, y me refiero al ejército ucraniano, por supuesto que no tenía conocimiento de cómo operar muchos de estos artefactos porque no los tenían. Se los han donado, se los han vendido, se los han prestado como hayan hecho sus negocios. Entonces ellos no sabían utilizarlos. Tuvieron que mandar a gente o mandar a los soldados ucranianos a esos países para que supieran cómo operarlos. Pero al final del día lo que nos hemos enterado es que han sido soldados de esos países que han ido a territorio ucraniano supuestamente a enseñar a los soldados y a operarlos. Pero para no maximizar. La cuestión es que La ni eficacia. todo eso ha sido suficiente. No. Hoy evidentemente, y digo, ya estuvo Stoltenberg esta semana en Kiev Sí. de sorpresa, y delante de Stoltenberg, Zelensky y el secretario general de la OTAN coincidieron en algo. ¿Qué dijeron? Vamos perdiendo. Y entonces cada vez cobra más fuerza este tipo de comentarios de Macron de tenemos que meternos directamente en el conflicto y hay que prepararse para eso. Italia dice, nadie se va a morir por tus tonterías, Macron. Así lo dijo, literalmente, pero de una forma diplomática, Pues, por decirlo menos. por decirlo de Ahí manera. está. Pues sí, es que realmente, como muchos de ustedes nos han dicho, ¿no? ¿Se cree Napoleón? Se cree Napoleón. Nada pero- más que le falta mucho. Pues es sí. un Napoleón en cuarta región. Sí, y mira, eso va a tener un costo, Alba. Y yo creo que lo que tenemos que preguntarnos es cuál va a ser. Sobre todo si consideramos el contexto inmediato en el que ahora Macron está decidiendo hacer estas declaraciones. Ya llevamos, de hecho, más de 8 años en este conflicto. No es que el problema en Ucrania haya comenzado apenas hace 2, no. Este conflicto ya lleva su rato
si le sumamos, por supuesto, la escalada de las tensiones que hubo en el 2022, pues pudiéramos decir, bueno, ya es reciente. Pero esto tiene orígenes más profundos. Podemos remontarlo, por ejemplo, hasta el 2014, si ustedes quieren, 10 años atrás. Pero tiene su antecedente. El problema es que a medida que ha escalado, parece que la OTAN va perdiendo terreno cada día más. Ahora, ¿por qué Macron sugiere esta posibilidad? Desde una perspectiva estratégica, si lo vemos así, el envío de tropas directas de la OTAN podría parecer una muestra de solidaridad para Ucrania. No es que no estén allí, pero por lo menos ya una franqueza innecesaria para escalar este compromiso de la OTAN, digamos, con Ucrania. Pero hay un problema. Esta decisión no le está agradando ya a la mayoría de los miembros de la OTAN. Una cosa es mandar armas y otra es pelear de frente. O como dicen en mi pueblo, jarocho, una cosa es verla venir y otra es sentirla llegar. Perdón, Alba, pero es lo que es. Quedamos que en mayo te ibas a portar bien. Pero es lo que es, Alba. Una cosa es mandar armas y otra cosa es entrarle a la guerra de frente. Y es donde la OTAN está pintando su raya y diciendo, ahí sí, yo no le entro. Muchos países de la OTAN se están deslindando de entrada. Y entre esos, por supuesto, para muestra está Italia, que ya salió tajantemente y dijo no. Eso fue literalmente la declaración de Matteo Salvini cuando dijo ni un solo soldado italiano va a morir en nombre de Macron. Son declaraciones, por supuesto, muy duras. Y además Italia no es el único país que tiene este tipo ya de posiciones. Hay otros miembros de la Unión Europea que ya están siguiendo su ejemplo. Y eso pues está generando divisiones y claro que está afectando la cohesión interna de la OTAN. ¿Qué pasa con Rusia, por cierto? ¿Cómo ve esto? Porque el Kremlin ya ha sido muy claro al advertir que cualquier intervención militar directa de la OTAN en Ucrania iba a ser vista no solamente como una provocación, sino como una amenaza directa a la seguridad nacional rusa. Según varias fuentes oficiales rusas, de hecho, esa acción podría desencadenar un conflicto ya directo, sin excusas, entre Rusia y la OTAN. Y Rusia, de hecho, ha acumulado varias significativas fuerzas militares en la frontera con Ucrania y ha demostrado repentinamente que está dispuesto a utilizar la fuerza militar para proteger lo que considera intereses estratégicos. Y miren, mientras esto sucede, pues la OTAN ha reiterado ya su compromiso con Ucrania por un lado, pero por el otro dice, pues yo sí te apoyo, pero tampoco es como para que me involucre directamente en el conflicto ucraniano. Yo creo que nunca queda mejor esta frase, Alba, pero digámoslo de forma decente, no es lo mismo mandar armas que entrar en la guerra de frente. Claro. Ahí es donde ya No, y sobre todo... se hacen a un lado. Sí, no es lo mismo que decidas por ti, por tu vida, ¿verdad? A que muy cómodamente, desde la comodidad de tu sillita en tu oficina, decidas mandar a soldados que no tienen ningún parentesco contigo, que nada que ver. Únicamente se unieron a las filas del ejército por patriotismo para defender su país, no para que los manden por los intereses de otro y por los berrinches de Macron, que si ha empezado a estar tan berrinchudo ha sido por el uranio del Níger, que se lo quitó Rusia de las manos y entonces ahora sí, vámonos todos, hay que pelear, no puede ser que gane Rusia. No, Alba. Porque mientras tenía el uranio del Níger no había tanto problema. Eso tiene parte 2. De hecho, vamos a hablar en nuestro siguiente podcast de eso, porque hace unas horas las tropas rusas entraron en una base militar estadounidense en Níger. Eso se va a poner todavía más interesante. Fíjate que si ya no sabemos ni qué, Alba, porque si la cuerda se rompe por lo más delgado, uno pensaría que sería en Ucrania y hoy se está tensando en el Níger. África. Pero tiene una razón de ser. Ah, claro. El uranio. Es que no es poca cosa. Francia depende, no completamente, pero sí una buena parte de su industria eléctrica, por decirlo así, depende del Níger, del uranio del Níger. ¿De qué depende la electricidad de los Estados Unidos? Del uranio ruso que ya no lo quiere. Que ya no lo quiere, pero lo necesita, porque sin ese uranio, ¿de dónde lo saca? No lo alcanza a menos que se vacíe todo el África. Fíjate, Alba, que hay 3 cosas en este mundo que mueven al planeta. El petróleo, el gas y el uranio. Uh-huh. Las más poderosas, digamos. El petróleo
Rusia y los BRICS tienen el 80% de la producción mundial del petróleo. Casi es un monopolio que tienen en la mano. Hablando, Alba, acerca del gas, en el tema del gas, Occidente depende del gas ruso, pero ya hay plan B en la Franja de Gaza, Claro. Gaza Marín. Para eso, precisamente en el Congreso estadounidense, hoy ya acaba de pasar al Senado, una ley en contra del antisemitismo, que en realidad no es otra cosa más que una manera de cerrarles la boca a todas las estadounidenses que están protestando pacíficamente a favor de Gaza. Porque esa imagen no la quiere Biden porque necesita realmente Gaza Marín, que es la reserva de gas más grande del mundo. Lo demás no le importa mucho que digamos. Claro. Y la tercera cosa es el uranio. Y, Alba, petróleo, el 80% lo tienen los BRICS. Uranio, el gas, perdón, lo tiene Rusia, pero la reserva más grande también está en estos momentos en Gaza. ¿Y cómo Que no suplirlo? la tiene Rusia. Que no la tiene Rusia. Rusia tiene suficiente gas, pero hay una manera de suplir las demandas de gas que están ahí, que Y precisamente es en casualmente Gaza. Palestina, pues es que no es algo tan escandaloso. Pues está Lo siendo pueden- escandaloso. Pero lo Para eso pueden está ese controlar. bill hoy. Exacto, pero es algo que pueden controlar. Y tercero, el uranio. Y nuevamente dependen de Rusia, pero hay otro, en Níger. Nada más que ahí sí se les adelantó un poquito. Sí, Putin ahí sí en les eso. comió el mandado Putin. Pero de eso vamos a hablar en un momento, porque regresando a este tema, hoy la pregunta es precisamente, y está muy conectado con el otro, ¿hasta dónde está realmente la OTAN dispuesta a escalar esta situación? Porque desde el punto de vista militar, un enfrentamiento directo va a involucrar no solamente intercambios de fuego a lo largo de la frontera ucraniana. Por supuesto que esto va a incluir ciberataques, guerra electrónica, posiblemente enfrentamientos en otros terrenos que involucren aliados en ambos bandos. O sea, esta guerra se iba a expandir a las fronteras de Ucrania y ataques que iban a ser ataques dirigidos hacia Rusia, pero también ataques rusos dirigidos a miembros de la OTAN. Y eso se vuelve peligroso. Por eso, en términos de costos humanos y económicos, las cifras podrían ser astronómicas. Y la pregunta es si la OTAN está dispuesta a enfrentarse a Rusia en estos momentos. Y por lo pronto, si queremos responder esta pregunta, pues ya hay una respuesta de un miembro de la OTAN. Ya salió Salvini, conocido por su postura firme en este tema, y le respondió a Macron. Y le salió barato que no saliera Meloni, por cierto. Porque por lo pronto ya salió con un tuit y dijo, pues esto, que ni un solo soldado italiano va a morir por las tonterías de Macron, básicamente. Le hubieran dejado el tuit a Meloni. A mí ver, me déjame, gusta. quítate de ahí, préstame el Quítate, tuit. que lo que necesita Macron es que le conteste Que le yo. conteste yo. Y esto se remonta también al Sahel, Alba, porque Francia ha desplegado miles de tropas en los últimos tiempos bajo la excusa de combatir supuestamente el terrorismo mientras saqueaban su uranio. Y ahora Macron está utilizando este precedente para argumentar que Europa debe estar dispuesta a hacer lo mismo que Francia hizo en el Sahel, pero ahora en Ucrania. Hay que recordarle a Macron tal vez cómo salieron corriendo sus tropas del Sahel hace apenas unos meses, Alba. Que les cortaron, literalmente, les cortaron la luz, les cortaron el agua. Y Macron decía, no nos vamos, no nos vamos, no nos vamos. Pues se fueron porque lo sacaron. Le dijeron, o se van o les vamos. Y pues salieron huyendo. De hecho, Estados Unidos me dio para que les dieran chance de salir. Porque literalmente lo sacaron. Sí, literalmente. Sí. Y ahora, Alba, pues ese es el dilema. Que no nada más es el dilema de Salvini, sino que es el dilema de muchos otros países miembros de la OTAN, en donde está metido, por supuesto, Polonia, por supuesto, Eslovaquia, en donde con la guerra en Ucrania, lejos de resolverse las tensiones que están en la OTAN, están aumentando. Ucrania no está uniendo a la OTAN en estos momentos, lo está dividiendo, las posturas en este conflicto. En la decisión de involucrarse o no en el conflicto que se está convirtiendo en el gran dilema, cada vez más complejo y peligroso. Uno en el que, por cierto, ya muchos países de la OTAN están diciendo no. Pues sí. Es que cada vez están viendo que van perdiendo. Cada vez les piden más y cada vez están viendo que van a recuperar menos, que ha sido una muy mala inversión. Aunque el secretario general de la OTAN dice que ha sido el negocio de su vida porque ningún soldado de la OTAN ha muerto, pues sí le han invertido muchísimo dinero a una guerra
que a todas luces van perdiendo. Y no es que sea prorrusa, amigos, pero los números están. Los resultados ahí están. Muchos luego nos decían, no, es que si lo ves de un medio prorruso, pues te va a decir que va ganando la guerra. Si lo ves de un medio prooccidental, te van a decir que vas ganando la guerra. Pero si ahora, de donde lo veas, si lo ves de un medio prooccidental, te vas a dar cuenta por sus acciones y por sus declaraciones que en pocas palabras están reconociendo que van perdiendo la guerra, aunque no lo digan abiertamente. Y en la encuesta del día que tenemos aquí en YouTube que dice, la división de la OTAN podría llevar a una mayor estabilidad o inestabilidad en Europa. La opción A, mayor estabilidad. Opción B, mayor inestabilidad. O opción C, no afectará la inestabilidad europea. Voten, ¿ya tenemos los resultados? Sí, ya tenemos bastantes, pero todavía hay tiempo de que más amigos voten, participen. Voten, que están por cerrarse las urnas. Así es, ya casi. Tenemos muchas formas, ustedes saben, en las que pueden participar en este podcast, que es el podcast de todo, con su voto en las encuestas aquí en vivo. Pueden participar con sus comentarios, pueden participar también con su propia voz a través de Telegram. Ahí nos pueden mandar sus mensajes y decirnos qué es lo que ustedes opinan pues de esta situación, Alba, porque no nada más es nuestra opinión aquí. Y mira, antes de leerte ponerte algunos de los comentarios de nuestros amigos, por supuesto me gustaría también leer algunos de los comentarios de YouTube. Claro. Dice por aquí nuestro amigo Rodmund YT. No puede ser que tengo activas las notificaciones y encima activo las notificaciones del directo y no me notifica. Y yo son varias veces. Sí, amigo, desafortunadamente nosotros remamos contracorriente aquí en YouTube y a muchos de ustedes no les mandan notificaciones cuando hacemos en vivo. Por eso estamos tratando de dejar programado, poner una hora el en vivo para que así muchos de ustedes se puedan ir dando cuenta, si entran por ahí a YouTube, que puedan ver, porque la plataforma no envía notificaciones aún tengas activas las campanitas, no te las envía. Porque no somos de fiar para ellos. Pero también en Telegram les estamos avisando de qué vamos a hablar. Y por supuesto, fíjate, ahorita no lo compartimos, pero siempre les mandamos antes de salir en vivo que ya vamos a estar, por si el algoritmo no les notifica, en Telegram les puede llegar este mensajito. Vamos a ver, por cierto, qué dicen nuestros amigos que nos están viendo en estos momentos desde España sobre esta situación. Muy buenas, Víctor y Alba, y felicidades por el programa. Como europeo, pues pienso, pues, mal. España no contribuye ya, creo, tampoco a ninguna escalada como Italia, Holanda y muchos países. La verdad es que el tema de Europa está dividido. Está dividido en eso, en el nombre de Macron no vamos a morir. Eso por supuesto. Y un saludo desde aquí, desde España. Claro. Hablando de divisiones, Macron cada vez parece estar más aislado de algunos países europeos. Sí. Cada vez apesta más. Sí, quiere ganarse la simpatía de cara a sus próximas elecciones, a sus próximos comicios, pero se está ganando la antipatía de muchos de sus socios europeos. Y vamos a ver qué dicen nuestros amigos, por cierto, de Colombia. ¿Qué opinan sobre esta situación? Hola, Víctor, muy buenos días. Oiga, Víctor, le comento una cosa, es que ese viejito de Walking Dead le gusta guerrear con todo el mundo, entonces puede que también se meta por allá con los chinitos. Ese se agarra con el que le diga cualquier cosa. Entonces no se puede esperar nada bueno de ese viejito. Es que es un negocio. Él llegó a la silla, ya queda claro que por la industria armamentista. Y si había una duda, ahí está Blinken y ahí está Lloyd Austin III. Entonces, ¿qué necesita hacer? Pues necesita seguir haciendo el lobby para el que fue puesto. Necesita seguir haciendo guerras, necesita seguir haciendo conflictos para que la industria armamentista pues cada vez venda más. Sí, así de simple, tan fácil como eso. Y mira, vamos finalmente a ver qué dicen nuestros amigos que también nos están viendo en estos momentos desde México. Buenos días, Víctor y Alba, ¿cómo están? Lo que yo pienso es que eso ya se veía venir. Si pones un poco en perspectiva
Lo que en el fondo era, el plan era que desgastar a Rusia para un posible conflicto entre Estados Unidos con China. Y digamos, para que Rusia no sea el guardaespaldas de China en un hipotético ataque de Estados Unidos. Pero parece que el plan salió mal. Rusia está mucho más fuerte y la OTAN está casi debilitada. Pienso yo que algunos se quieren lanzar un conflicto que no es de ellos y la derrota va a ser muy, muy dura. Saludos. Saludos, amigo. ¿Qué opinas, Alba? Pues es que la derrota pinta a que va a ser realmente dura. Van a perder mucho dinero. Decía un amigo en el chat, se me fue su comentario, que la OTAN todavía ni había empezado a sacar el armamento. No, hombre, pues si ya se están ¿cuál quedando, le falta, Alba? ya se están quedando sin reservas. No dicho por mí, amigo. No. Si le rascas un poquito vas a ver que un alto mando del ejército de Reino Unido salió y dijo a los medios literalmente que si ellos entraran en un conflicto con Rusia en este momento, ellos no le durarían a Rusia ni 2 meses. ¿Por qué? Sí. Por las reservas de armamento. Casi no tienen. Estados Unidos, dicho por el mismo Biden en sus pequeños lapsus de lucidez. Intervalos de lucidez. Sí, sus pequeños intervalos de lucidez, dijo que sus reservas estaban en el mínimo de armas. Puede ser, como muchos de ustedes decían, es que lo que está haciendo es que está mandando toda la chatarra, todo lo viejo, para renovar el stock. Y es válido, muchos países lo están haciendo. Sacas lo viejo para adquirir nuevas cosas. El pequeño detalle es que no han terminado de suplir nuevas cosas. Dichos también por altos mandos de ejércitos, dijeron que la Unión Europea y los países que están apoyando a Ucrania tardarían entre 5 y 8 años para reabastecer todo el armamento que le han enviado a Ucrania. Entonces, sí ha sido una guerra que ellos pensaron la iban a tener muy fácil y se les salió de control, se les salió de las manos. No tenían previsto quedarse sin armamento. Por eso es lo que digo. O sea, el secretario general de la OTAN ha hecho un pésimo trabajo en previsión. Tuvieron a mal ellos subestimar la capacidad que tenía Rusia para llevar una guerra de largo tiempo. Y nunca se debe de subestimar a ningún enemigo, por pequeño que sea, según para ti. Sí, definitivamente, Alba, porque ahí está la clave. Por cierto, mira, tenemos los resultados de la encuesta de esta tarde. La división de la OTAN podría llevar a una mayor estabilidad o inestabilidad en Europa. El 48% de ustedes piensa que esto va a llevar a una mayor inestabilidad. El 40% piensa que va a llevar a una mayor estabilidad. Fíjate, Alba, tan cerrado esto, ¿eh? Solamente el 10% piensa que no va a afectar. Fíjate, esta sí es la encuesta más cerrada, ¿eh? Es la encuesta más cerrada y yo creo que es una pregunta difícil. Fíjate que por cuestiones de tiempo estamos tratando de ir, como dicen en Veracruz, campechaneando la participación de las personas que nos mandan sus audios, porque bendito Dios ya cada vez son más. Pero no lo pudimos incluir aquí, pero déjenme parafrasear más o menos la opinión de uno de nuestros amigos que siempre nos mira desde Caracas, Venezuela, y nos mandaba Peter nos mandaba su opinión a esto. Él decía también que él no piensa que esto sea una división, sino una diferencia de perspectivas. Lo que sí creo, Alba, es que hay algo en lo que todos los países miembros de la OTAN están de acuerdo. Por lo menos los jefes de Estado. Es que este ha sido el mejor negocio de la OTAN, claro, como lo dice el mismo Stoltenberg. No van a soltar Ucrania, no lo van a hacer. Pero de eso a entrar directamente ellos en la guerra 1 a 1, pues ahí sí una enorme diferencia, Alba. Claro, ahí sí ya no es el negocio del siglo para ellos. Porque si Macron no escuchó lo que dijo Stoltenberg, era el negociazo para ellos porque ningún soldado de la OTAN había muerto. Pero ya si te los vas a mandar tus soldados de la OTAN al conflicto, entonces ya deja de ser ese negocio tan redituable que es. Porque no es lo mismo que se mueran, de que lloran en tu casa, que lloran en la mía. Exacto.
O sea, suena horrible, pero es la lo que verdad. Es que en pocas palabras eso fue lo que dijo Stoltenberg. Sí. O sea, es mejor que se mueran los ucranianos a que se muera un soldado de la OTAN. Y es una falta de respeto total porque la vida de un soldado ucraniano, ruso, de lo que sea, vale lo mismo que cualquier otro soldado. Entonces, ¿por qué poner así como que se mueran aquellos mientras los de nosotros no importa? Tú manda armas, es barato. Pero ¿por qué, Alba? ¿Por qué hay tanta ferocidad cuando se trata de deportar ciudadanos ucranianos para obligarlos a ir a la guerra? ¿Por qué hay tanta insistencia en no es momento de hablar de paz cuando se trata de mandar a otros a la guerra? Claro. Pero cuando se trata de ir a la guerra, ellos no, espérame, ahí sí no. Yo creo que lo tenemos que pensar muy bien. Ningún soldado se va a morir ni por Macron ni por esta guerra. Ningún soldado de la OTAN, que se mueran los ucranianos. Eso, amigos, es el peligroso discurso que estamos viendo aquí. Y yo creo que, fíjense, yo creo que esto se inclina más a ser pro-ucraniano que pro-ruso. O digamos así, Alba, pro-humano. Claro. Es que las vidas ucranianas también importan. No se trata de proteger las vidas occidentales y de sacrificar como si fueran peones de guerra a los soldados ucranianos, muchos de ellos obligados a estar en esas filas con estas recientes reformas que hizo Zelensky. Si tantas ganas tienes de que este conflicto prospere por mucho tiempo más, a ver por qué se le piensa tanto cuando se trata de enviar a tus propios soldados, porque no quieres cargar con ese peso, sobre todo electoral, porque al final lo que les interesa es seguir sentados en la silla cuando lleguen de vuelta los cadáveres a tu país en una guerra que no tiene un resultado específico, Alba, y en la que son unos cuantos de la industria armamentista y energética los que están ganando. Claro. Dice nuestro amigo Cot Lumber, difieres mucho de la verdad y solo avientas sesgos de verdad. Ya te compró el gobierno. ¿Cuál es la verdad? Sí, amigo, bueno, ¿cuál es la verdad? Y luego, sesgos de verdad. ¿De qué verdad? ¿Y qué gobierno? Sí, porque hablamos de muchos. Porque hablamos de muchos. Imagínate, entonces, si no me quedé con opinar muchas como... dudas. Es como si no opinas como yo, ya te compró el gobierno, ¿no? Pero fíjate, amigo Koch, que lo bueno de esto es que tú puedes mandar tu opinión al grupo de Telegram. No necesariamente tienes que pensar como nosotros. Puedes enviar tu opinión. Yo defiendo la mía. Muy a mi estilo. Yo sí creo que porque esta diferencia de que cuando se trata de que otros mueran, pues está bien, mándales armas y ahí que ellos entiendan. Pero cuando se trata de que mueran los nuestros, no, espérate, hay que desescalar esto porque nadie se va a morir aquí. En Veracruz así lo decimos. No es lo mismo verla venir que sentirla llegar. Perdón por lo duro que es esto, pero soy jarocho y así es. Y es la realidad de un doble rasero y una terrible hipocresía que estamos viendo hoy, Alba, en estas cosas. ¿Qué decimos? Bueno, pues mira, se le puso al brinco Matteo Salvini, el pleito entre Macron, entre Francia e Italia, pero hay mucho más de fondo esto. Hay mucho más de fondo en la reflexión de un mundo que busca que otros peleen, pero no pelear por ellos mismos. Siempre es más cómodo. Así es. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.